Hicimos los museos de las momias. Te hace saber que estás en un ataúd y que estás enterrado. Pero está muerto, es como nosotros momias de Guanajuato. La momificación natural. Y esta vez nos vamos otra vez para México porque, como les decía en el video pasado, tengo muchísimos archivos sobre este país en el cual viajé durante casi un año. Y bueno, la idea de este video es que nos vamos a ir hasta el centro de México, que es Guanajuato. Nosotros llegamos a Guanajuato más o menos como en el 2021, estábamos haciendo autostop, llegamos allí pues con la ayuda de personas que nos recogieron en diferentes carros. Una de las cosas que llama muchísimo la atención de Guanajuato es que su geografía es rodeado de montañas y ellos están ubicados como en el centro de esas montañas. Una ubicación geográfica muy especial porque tienes miradores de todos los lados. La organización de la ciudad es muy linda, los colores que decoran las casas, las calles que son recovecos, coloniales, como nosotros tendríamos, digamos que en el Chorro de Quevedo, en la Candelaria, en Bogotá. Tienen también su historia pues en la época colonial, que de alguna forma se volvió muy famoso por las minas. Y es que la actividad minera en Guanajuato fue muy fuerte, lo que hizo que vinieran diferentes personas de diferentes países pues a querer explotar los yacimientos, sobre todo de plata, que generan las minas de Guanajuato. Así que ya desde este primer acercamiento con las minas podemos deducir que su tierra y su posición en el planeta le permite tener una riqueza en minerales muy amplia, que hizo que sucediera una de las cosas más impresionantes, y es las momias de Guanajuato. La momificación natural gracias a las condiciones medioambientales de Guanajuato. Así que bueno, aquí estamos en Guanajuato y vamos a visitar el Museo de las Momias. Hoy estamos el 4 de enero en Guanajuato y hicimos los museos de las momias, Museo Contemporáneo y del Museo de la Casa de Diego Rivera. Mañana vamos por San Luis Potosí. Una vez llegados al museo, que toca caminar pues relativamente bastante para poder llegar, el museo es bastante grande y pues la forma en la que se formó, se creó y se inauguró fue porque básicamente en el año 1833 una epidemia gigante de cólera, asignaron un terreno específico centro de la ciudad para enterrar a la gente que se estaba muriendo durante toda la epidemia. Pasados los años, más o menos hacia el 1900, se empieza a crear ya seriamente el cementerio central de Guanajuato. Al exhumar los cuerpos y organizar el cementerio, se dan cuenta que los cuerpos están momificados. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a que la momificación es un acto que es pensado por las personas de la cultura para preservar los cuerpos de sus seres queridos o de sus ciudadanos, ¿no? Como por ejemplo en Egipto, que es el ejemplo más cercano y que todos conocemos, que son embalsamados y tiene todo un ritual alrededor de ello para poder realizar la momificación. Aquí no, la momificación es natural, gracias a los minerales y componentes ambientales de Guanajuato. El museo alberga una cantidad de entre 100 a 120 momias y pues el museo también se encargó de hacer una curaduría bastante específica en relatar pues también la historia de cada una de esas momias, o de la mayoría de las que pudieron encontrar una historia en específico. Por ejemplo, tenemos esta momia que un doctor francés que llegó a trabajar allí en Guanajuato pues para esta misma época del cólera. Este señor justamente fue una de las primeras momias encontradas. Este señor francés con su ropa habitual de la época, con barba, con pelo, con todo, que bien preservado. Como todo lo relacionado a la muerte, las leyendas abundan muchísimo. Tenemos por un lado que estos muertos y estas momias tienen unas expresiones bastante fuertes de angustia, de grito, de desesperación. Nuestra propia empatía y en el reconocernos en el otro como humanos nos genera unos sentimientos de escalofríos, como que nos hace rechinar los huesos. Pero no es hecho a propósito, y no es que estas personas justamente hayan muerto por causas súper desesperantes. Lo que pasa con este cuerpo de las momias es que su momificación es porque se secan. El cuerpo se seca tanto que queda como una uva pasa, y por eso es que el cuerpo queda tan bien preservado. Los músculos y tendones también se van relajando, y al relajarse pues nuestra mandíbula en la parte inferior es unida por músculos, ¿no? Entonces pues la mandíbula se cae. Al caerse genera este tipo de expresiones en las momias. Recorriendo las diferentes salas del museo nos vamos encontrando con diferentes cuerpos en diferentes posiciones, paredes que son hileras de cuerpos que cada uno está en una condición diferente. Es decir, hay unos en los que su parte más preservada son los pies, hay otros en que su parte más preservada es la cabeza o el pecho o las manos, y dependiendo de estas partes el cuerpo te genera una sensación totalmente diferente.
Hay algunos que hasta sus partes genitales están ahí secas, pero aún se mantienen. Y estar ahí frente a frente con ello, muy loco que esa momia esté casi parada frente a ti y que tu percepción de ella sea como un cuerpo aquí muerto frente a mí, lo estoy viendo, que lleva décadas momificado. Te explota bastante la cabeza como esa sensación. Como estábamos hablando de las leyendas, también hay una de los niños que en México les llaman angelitos, que son los niños que pues no alcanzan a nacer o los niños que mueren de bebés, básicamente. En este museo hay unos 4 que son los más importantes, son 3 que están en exposición en unas cajitas con ropa, y hay otro que es el más importante entre estos 4, que es un feto. Este feto fue enterrado con la madre en embarazo y los dos se momificaron. A la hora de encontrarlos, pues los ponen en exhibición y amarran el feto a la mano de la madre, y pues pasados los años les dedican casi que todo un espacio a solo ellos. Está tan perfectamente momificado que el bebé tú lo puedes apreciar casi que en 360. El acercamiento con esto, con la vida y la muerte y la fragilidad entre ambos conceptos. Es un bebé, pero está muerto. Es como nosotros esperamos que un bebé esté en vida, crezca, se desarrolle, pero no, es algo que la naturaleza es cruel y la naturaleza es así. Y no espera que seas buena o mala persona para tomar partido, inclusive para tomar tu vida. Este bebé y los otros, pues, que pudieron haber hecho de malo o de bueno, como pues entre la crueldad de la existencia pasan este tipo de cosas que no podemos ni negar ni cambiar. Simplemente aceptarlas y seguir viviendo con ello, y que en cualquier momento te toca. Aquí no pasas por un juez que te dice tú mereces o no mereces. Luego de ahí nos vamos a otras 3 momias que ya son adultos, pero estos 3 adultos están allí porque tuvieron 3 muertes diferentes pero trágicas. Uno de ellos es el señor que murió a puñalada. La puñalada está en la parte de abajo, en el estómago, y es impresionante porque aparte de la mancha de sangre, el hematoma que generó eso también se momificó. Como la carne se relaja y se estira, el hueco se abrió muchísimo más, y la visión de eso es bien impactante porque se ve que pues fue una puñalada muy certera. El que está en el medio es un señor que murió ahogado. En su muerte se ve ese rigor mortis, la desesperación, el sufrimiento y que el cadáver se tensó tanto. Decían que cuando lo encontraron muerto no lo podían estirar y enterrar pues de una forma un poco más, y eso es lo que lo hace pues interesante. Y el último es el más interesante de los 3, y es que es una viejita que sufría una enfermedad que todos nosotros tememos a sufrir, que es una enfermedad que ralentiza el sistema, lo que hace que parezca que estás muerto. Y los episodios cada vez duran mucho más tiempo, de 2 a 4, a 8, a 16 horas, hasta que esta señora, por ejemplo, llegó a 36 horas, pareciendo muerta, pero no lo estaba, era a causa de su enfermedad. La familia toma la decisión de enterrarla. Quiero que ustedes se pongan ahora en esta situación. Cierran los ojos, los abren, se despiertan en la más pura oscuridad, no saben lo que está pasando, intentan ser optimistas y decir, puede que esto sea un sueño, puede que esto no me esté pasando a mí, pero se dan cuenta que el único sentido que pueden utilizar en estas circunstancias es el tacto. Intentan separar los brazos, pero no hay mucho espacio. Se encuentran a centímetros con diferentes paredes que parecen ser de madera. Y tu imaginación, tu percepción del espacio, sí, te hace saber que estás en un ataúd y que estás enterrado vivo. Esa fue la sensación de esta señora. Y antes de morir asfixiada, con sus manos cubriendo el rostro y una expresión de perpetuo dolor que va a quedar para siempre en su mirada y en sus gestos, terminó siendo exhibida en el museo, por siempre aterrorizada. Cuando las personas fueron a desenterrarla y exhumar su cuerpo, se dan cuenta que no es una posición habitual para enterrar a alguien. Con las manos en el rostro se dicen, wow, fue enterrada viva. La siguiente historia en la que vamos a pasar en este momento es también una señora que en la época era creída bruja. Y es que, como bien sabemos, todas las cosas que salen del catolicismo, del cristianismo, de la religión, y que son hechas fuera de este contexto en ciertos momentos históricos, eran actos que se satanizaban. Por lo que esta señora fue ganando muchísima fama respecto a pactos con lo desconocido, con el diablo, y creaba muchísimo miedo entre las personas, lo cual se desmintió muchísimo tiempo después, lo que era curandera, una señora que manejaba las plantas, que manejaba la naturaleza. Pero bueno, volvemos a lo mismo, fuera de la religión. Así que toda la población reunió fuerzas para tomar a esta señora y enterrarla una vez más viva. Cuando la desentierran, la leyenda sigue creciendo y sigue pasando los años creyendo en que esta señora tenía ciertos poderes mágicos y de brujería, que hasta estando dentro del museo decían que en las noches cobraba vida, así que la encerraron en una caja con cadenas. Después de los años
se fue diciendo que no era un trato digno hacia el recuerdo de un cuerpo humano, así que la tuvieron que sacar y exhibirla como las otras momias. Pero pues siempre va a quedar en la imaginación el trato que se le dio a esta señora. Y por último, una historia pues que estuvo rondando en varios foros, en varios videos, que vamos a refrescar aquí en este video. Historia de una señora que le pasa a las viejitas. No sé por qué a las viejitas y a las señoras en Latinoamérica les pasa de todo. Todo les pasa a ellas. Esta señora, en una de las visitas a ese museo, a sus inicios, cuando se estaba inaugurando, el museo no tenía vidrios, no tenía escaparates, no tenía organización de curaduría que protegía a las momias. Así que era muy fácil subirse, darles besos, abrazarlas. Hubo historias también en las que se les robaban los dedos a las momias, así que tuvieron que protegerlas y tenerlas muchísimo mejor cuidadas. Pero pues antes de que esto pasara, casi en el final de la visita del museo, como está dentro casi de una cueva, hacía muchísimo frío, así que ella llevaba su chal como una especie de bufanda larga. Al atravesárselo por el cuello, enviar la tela hacia la parte de atrás, hizo que cayera justamente la tela sobre la mano de una de las momias, lo cual la señora no veía mucho venir. Al avanzar, pues la momia tira de su tela y ella, volteándose con el más puro de los terrores, con la más pura de las angustias, se da cuenta que la mano de la momia tiene la tela. Sus ojos vacíos, esa mirada vacía y sin alma, estaba llevándola a lo más profundo de la oscuridad, lo que hace que su cerebro se paralice y tenga un infarto fulminante. La señora cae al suelo y la momia cae sobre ella. Cuando la encuentran, claramente es llevada a su entierro, y 4 años después, cuando exhuman su cuerpo, se dan cuenta que también es una momia. Su cuerpo ha sido momificado y es llevada al museo. En estos momentos su cuerpo es exhibido en el mismo lugar de su muerte. Pues bueno, aquí termina el video. Muchísimas gracias de verdad por venir, por llegar hasta aquí, por ver este y los otros videos. Les agradecería mucho si se suscriben, si comparten, si le dan like, si de verdad me ayudan a vivir de esto, a vivir del viaje, a vivir del arte. Esto es algo que solo puede ser posible gracias a ustedes, y pues de verdad esta y la otra vida y cuando sea momia se los agradecería con todo mi corazón. Muchas gracias a los suscriptores mexicanos que me han escrito, que chimba, severo apoyo. Siempre suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse.